Ok, bien. Entonces, buenos días. Entonces vamos a empezar la clase hoy día. La primera pregunta es, bueno, no sé si tienen alguna más preguntas de la materia. No sé si hay alguna duda de las cosas que les expliqué o no. Si no, de todas maneras voy a hacer un pequeño repaso y después de ese pequeño repaso me preguntan si les parece claro o tienen aún dudas de lo que les voy a tratar de comentar. Entonces, desgraciadamente, bueno, un poquito llegamos a, o sea, no quizás fue quizá un poco rápido, así que voy a hacer un poquito más ejemplos para tratar de ilustrar más claramente este cálculo que hicimos la clase pasada acerca, digamos, de campos electrónicos. Entonces, bueno, vamos a partir haciendo lo primero que queríamos decir es, bueno, colocamos repaso. Y lo primero que quería decir que la clase pasada aprendimos algo muy profundo, que espero no lo olviden, que fue un gran aporte de la ciencia hecho por Faraday, quien entendió esto de las líneas de campo, entendió que la fuerza no era el concepto relevante en la física, sino que había otro concepto que es la física que llamamos de campo, también la llamamos teoría de campo, en la cual esencialmente uno coloca una carga Q y si usáramos una carga de prueba, entonces veríamos que aparece, digamos, aparece una flecha aquí. Entonces tenemos, digamos, si coloco mi carga aquí, la fuerza aparece así, y si la voy moviendo en el espacio, aparecería una flecha por todo el espacio. Entonces Faraday se imaginó que la existencia de una carga eléctrica en realidad creaba algo en todo el espacio y que solo lo percibíamos cuando colocábamos una carga de prueba, pero eso estaba siempre en todo el espacio. ¿Ok? Entonces, esta va a ser el elemento básico de este curso y va a ser el elemento revolucionario, digamos, entre comillas, de la física que vamos a tratar de emprender y que nos va a permitir entender fenómenos tan interesantes como la posibilidad de tener el fenómeno que llamamos luz, ¿ok? La propagación de, digamos, de ondas electromagnéticas, vamos en el futuro. Entonces, esencialmente, ¿cómo colocamos este concepto? Bueno, a partir de la fuerza podemos definir una nueva función que ocupa todo el espacio, un vector que ocupa todo el espacio. En la época, de todas maneras, de Faraday ya conocíamos los fluidos y conocíamos, por ejemplo, que los fluidos, uno puede definir la velocidad en todos los puntos del espacio, y por lo tanto en cada punto del espacio tenemos una flechita que me da la idea de fluido. Así que tampoco era una locura enorme pensar que había algo, simplemente algo que solo podíamos ver cuando medíamos. Y esta cantidad la vamos a definir en todo el espacio simplemente pensando que colocamos una partícula de prueba, que simplemente significa una carga muy pequeñita, tomamos la fuerza en un punto cualquiera R y lo dividimos por la carga de prueba. Obviamente tenemos una fuente, aquí podemos usar la palabra fuente, voy a colocar fuente porque es mejor pensarlo así. Tenemos una fuente que origina el campo electromagnético en todo el espacio y a partir de esto, entonces, usando la carga de prueba, puedo estimar cómo es el campo en cada punto del espacio y eso ya me da una imagen cómo ocurre en todo el espacio. Ahora eso matemáticamente, si lo reemplazo acá, me dice que el campo eléctrico en una posición R generado por una fuente Q, porque en una posición llamemos R', entonces nos da algo de la forma simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0, ¿ok? Por simplemente R menos R' al cubo, es decir, dividido por el inverso de la distancia al punto que estoy mirando con respecto a la fuente, ¿ok? Y lo otro interesante que esto ocurre es la dirección entre el punto de la fuente y el punto que estoy mirando, ¿ok? Esto es la definición de campo eléctrico que vamos a usar y que nos va a permitir entender las cosas. ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene duda de eso o simplemente avanzo. ¿Estamos bien? Si me pueden decir por el chat o lo que quieran, simplemente es porque es el punto de partida, de ahí en adelante iremos haciendo cada vez cosas más complejas. Esto es nuestro elemento básico, como fue la mecánica, la velocidad o la fuerza. ¿Estamos bien? Sí, responden por ahí. Muy bien. Profe, ¿Sí? no sé si será una pregunta como tal, pero cuando uno hace la resta entre dos vectores, ¿Sí? como el vector unitario que resulta ¿Sí? es uno que atraviesa a ambos, por ejemplo, a ambas partículas, si nosotros tuviéramos dos ¿Sí? partículas. Sí, sí, te lo muestro. O sea, fíjate si tú tomas un punto cualquiera acá. Supongamos que la fuente la coloco acá en R'. Es el vector R'. Y acá coloco el vector, digamos, R. ¿Ok? O sea, me imagino que tengo una fuente acá y acá quiero calcular el campo eléctrico. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es este vector que une estos dos vectores que están acá? ¿Ok? Por ejemplo, este está acá. Bueno, ese vector tiene que ser que tal que sumado con R' me da R. Bueno, ese vector es simplemente R menos R'. ¿Ok? Si tú tomas ese vector que está en rojo y le sumas el vector que tengo acá, que es el vector R', entonces la suma, al sumarlos te da justo
R, que es el vector que está acá. ¿Ok? Pero ahora ese vector no es unitario. Para hacerlo unitario, entonces el vector unitario, que sería el vector que une, está en la dirección que une esto que está acá, simplemente sería R menos R' dividido por su norma. Y ese entonces sería el vector unitario. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora lo otro interesante que vimos y que creo que es importante que no olviden más es que los objetos, cualquiera, tienen entonces, como las cargas de la naturaleza son tan pequeñas, los electrones, por ejemplo, son al menos más pequeños de 10 a la 23. No lo sabemos si son, cuán pequeños son, pero al menos sabemos que es más pequeño que eso. Entonces, en general, la naturaleza, las cargas son muy pequeñas. Y por lo tanto, cuando las vemos, el concepto importante que debemos definir es la densidad de carga. Pero, ¿cómo hacemos esa definición? Simplemente tomamos un elemento cualquiera y ese elemento cualquiera le asociamos que tiene una cierta cantidad de cargas infinitesimales y de acuerdo a la dimensión del objeto, este de carga, entonces simplemente va a ser simplemente la densidad de carga volumétrica, por ejemplo, que depende en cada punto del espacio por el de volumen, eso sí es un volumen. Si es un objeto que es una superficie, entonces una densidad superficial por un ds, eso es superficie. Y si en el caso particular que fuera un objeto, por ejemplo, lineal, ok, por ejemplo, un cable en la práctica, entonces simplemente en ese caso, coloqué la figura, no coloqué la fórmula. Sería entonces lambda por dl. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces tenemos estos elementos y en este caso nuestra fórmula usando el principio de superposición más el principio de superposición. Entonces, lo que decimos es que el campo eléctrico simplemente va a ser una integral de un dq, que no sabemos en qué dimensión está, va a depender del problema en particular, si eso está bien o está mal. Profe, ¿por qué no colocan las flechitas en el gráfico? ¿Cuál gráfico? Déjeme mirar cuál gráfico. Ah, en el gráfico de acá. ¿Qué flechitas no coloqué? No sé si es este el gráfico o no, no es clara la pregunta. En este gráfico de acá, no sé qué flechitas no coloqué, las veo todas de los vectores encima de las R's. Ah, sí, disculpa. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que a cada rato escribir R así es cansador. Entonces, a veces hay una notación quizás debería colocar para que no nos equivoquemos. Voy a veces usar R así o R, pero, o sea, debería ser un R bien remarcado. Eso lo tratamos de hacer como un R bold, se llama en inglés, que esté bien como en negrita. Eso es lo que deberíamos decir, pero simplemente es porque simplemente uno se cansa de escribir R con flecha cada rato. Voy a tratar de hacerle flechita para no equivocarme, pero obviamente, te fijas, se tiene que entender que es vector. ¿Ok? Voy a tratar de ser más cuidadoso, pero efectivamente siempre hay flechitas allá arriba y prima. ¿Ok? Pero un poco cansado porque los vamos a escribir tantas veces que nos va a cansar un poco. Ok, entonces tenemos esta expresión aquí está acá. Voy a volver a hacer un ejemplo para poder clarificar esto un poco lo mejor posible hoy día. Entonces, un comentario, ya hice uno, pero bueno, se los vuelvo a tratar de colocar al menos el resultado porque no lo comentamos. Colocamos esto, le llamamos entonces lambda y la densidad de carga y mostramos algo. El primer resultado interesante fue que si teníamos un cable cargado, mostramos, y ese fue el ejemplo que hice la clase pasada, ejemplo, llamamos uno. Entonces, después de calcular, mostramos que el campo eléctrico en un punto cualquiera se escribe de la forma simplemente como, después de calcular un poco, como lambda, por supuesto, proporcional a la carga. En vez de estar dividido por 4 nos quedó dividido por 2pi, epsilon 0, constante, y lo interesante es que nos quedó dividido por R vector de las coordenadas, en este caso no R vector, este R es módulo de las coordenadas cilíndricas en la dirección R unitaria. ¿Ok? Eso fue el resultado que encontramos después de usar esta fórmula que está acá, reconocer que lo que es R, hay que calcular con cuidado, por supuesto. Voy a hacer otro ejemplo para ilustrar esto, para que lo entiendan un poco mejor. Y la dificultad en estos problemas va a ser siempre eso que está acá. No, es 2pi, no era 4pi. El 2 venía de que al integrar nos teníamos, bueno, si es que no lo ves, lo voy a comentar acá. Estaba acá. El 2 que acabo de colocar venía de, cuando integramos la clase pasada, viene de haber integrado el seno. Cuando integramos el seno entre menos pi medio y pi medio nos salió un 2 y ese 2 canceló el 2 de abajo. ¿Ok? Así que no es 4pi, es 2. ¿Ok? Entonces nos quedó ese Profe, resultado que está ahí. ¿Sí? Sí, escucho ¿cuál era mientras la practico. fórmula que usamos para llegar a eso?
La fórmula que usamos para llegar a eso fue esta que está acá. Exactamente la misma. Todas estas fórmulas son estas. Lo único que hice para llegar a eso, si quieres lo voy a volver a resumir brevemente, fue que reconocimos, bueno, esto fue el resultado que hicimos en la clase pasada, pero lo comento, voy a hacer otro cálculo, pero de todas maneras lo comento. Lo que hicimos fue reconocer que era R', que era R, ¿ok? Lo primero hay que hacer es reconocer que es R', R, lo reemplazamos, después de reemplazar nos quedó esta integral que está acá, ahí la especificamos exactamente qué era la integral que tenemos que resolver, y después nos pusimos a integrar, después realmente integrar usando variables inteligentes, como hicimos la vez pasada, y simplemente haciendo eso después de un esfuerzo, vamos a encontrar eso. Pero hoy voy a hacer otro ejemplo para ilustrar un poco más cómo hacer eso. Pero eso hay que integrar. La dificultad que aquí tenemos, y va a ser ese el problema aquí en adelante, es integrar. Así que sí o sí tienen que prepararse para integrar. Esto sí necesito que lo dominen bien. Integrales de volúmenes, integrales de superficie, integrales de línea. Esa es la dificultad que tiene el curso a este nivel. Necesitamos que realmente sepan hacer eso. Ahora, con respecto a este ejemplo, ¿qué es lo que podemos concluir? Y después hacemos un ejemplo para que quede más claro. Bueno, lo primero que concluimos es que si uno grafica el módulo del campo eléctrico, ¿ok? Es un vector, el módulo del campo eléctrico, como función de la coordenada ρ. La coordenada ρ es la coordenada de coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que descubrimos entonces es que esto va como 1 partido por ρ. Y eso es interesante porque recuerden que lo primero que descubrimos que la fuerza, o si quieren el campo eléctrico de una carga puntual, era 1 partido por la distancia. Sin embargo, lo primero que descubrimos es que en vez de ser una sola carga, sino que es un hilo, es decir, infinitas cargas puestas una al lado de las otras, entonces nos da que el resultado decae como 1 partido por la distancia, y eso corresponde a lo que llamamos entonces una hipérbola. Lo otro interesante es que si lo graficamos, o que guardase una figura geométrica que es más bonito, entonces si uno coloca el cilindro acá, o sea, colocamos el hilo cargado, que es un cilindro en la práctica, entonces la geometría del campo eléctrico, si la dibujamos a una distancia dada, es así, radial, va decayendo con la distancia, es decir, que si tomo una distancia más allá, voy a contar que el campo eléctrico es chiquitito, pero siempre es cilíndrico. Es decir, cuando les digo que es cilíndrico, nos podemos imaginar cilindros que simplemente encierran al cable y que nos dicen en qué dirección va el campo eléctrico. Es decir, que cuando teníamos una carga puntual, nos imaginábamos que el campo eléctrico era simplemente como un cuerpo spin, como la imagen que tenemos acá. Es decir, que tenemos un punto en el cual hay flechas, mientras más me alejo las flechas caen con el inverso de la distancia. En este caso acá, al contrario, nos dice que cuando tengo una línea cargada, entonces lo que tengo es un cilindro. ¿Ok? Son cilindros en los cuales el campo eléctrico va a punta hacia afuera, y a medida que me alejo decae más lento, porque decae como el inverso de la distancia y no como el inverso del cuadrado. ¿Está claro ahí? No sé si hay alguna más pregunta acerca de eso, si no voy a hacer ahora otro ejemplo para que vean cómo uno puede ir calculando y resolviendo este tipo de cosas. ¿Estamos bien? Perfecto, parece ser que no veo que nadie haga preguntas. Entonces, el ejemplo que va a hacer, por supuesto, va a ser, al principio hacemos ejemplos más simples, y por supuesto trataremos de ir haciendo cada vez más ejemplos más difíciles. Pero entonces el ejemplo que va a resolver es lo que llamamos, considere un plano infinito cargado uniformemente. ¿Ok? Es decir que, y la densidad de carga vamos a suponer que es sigma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Ok? Entonces lo que vamos a considerar es que vamos a tener, digamos, un, eh, un plano infinito, y la pregunta que nos queremos hacer es cómo es el campo eléctrico generado por un plano infinito, llamémoslo pi, el campo, y tiene densidad sigma, y nos queremos preguntar cómo es el campo eléctrico que genera debido a que está cargado, tiene una densidad de carga. Entonces, para hacer eso, bueno, me imagino, entonces, obviamente cada vez que tengan preguntas como esta, lo primero que tienen que hacer es suponer un punto arbitrario cualquiera. Y a partir de él, si lo resuelvo ahí, entonces lo puedo resolver para cualquier punto. Entonces, tomo un punto arbitrario donde quiero calcular el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si quieren siempre no olvidar método, lo primero que hay que hacer es, lo primero, tomo un punto arbitrario. Tomo punto arbitrario.
Lo segundo, una vez que tomo un punto arbitrario, es que ahora sí tengo que pensar un buen sistema de coordenadas. Y pregunta, ¿cuál a ustedes se les ocurre que sería un buen sistema de coordenadas para poder calcular este campo eléctrico si coloco un punto y tengo un plano? ¿Cuál sería un sistema, digamos, de alguna forma preferencial, dada la simetría del problema? ¿Qué se les ocurre? Cartesiana. Cartesiano. No, no es una buena idea cartesiana. ¿Polares? Ok, puede ser polares, eso suena un poco mejor, pero en tres dimensiones las polares las llamaríamos entonces esféricas o cilíndricas. Cilíndrico. Cilíndricas, puede ser, muy bien, pero ¿dónde colocarían primero que nada su sistema de coordenadas? ¿Dónde se les ocurre colocarlo? Esa es la primera dificultad. ¿Por qué digo que es la primera dificultad? Como hay que hacer estas integrales, si yo escojo no tan bien el lugar donde colocar mi sistema de coordenadas, voy a calcular mucho. Y el problema, alguien le va a decir, dura 45 minutos, pero si ustedes escogen mal, el problema dura 2 horas, porque tienen que calcular un montón de cosas para llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, en este tipo de problemas, lo primero que tienen que hacer, y ese es mi consejo, es que no se pongan a calcular el tiro. Toman unos segundos y se preguntan, ¿dónde colocaría el buen sistema de coordenadas y por qué sería el mejor? Si no hacen eso, van a perder 1 hora o media hora haciendo cálculos que son triviales a veces, pero muy cansadores, muy largos, y entonces uno tiene que ser astuto en cómo hacer eso. Bien, por ahí alguien me hace la respuesta correcta, muy bien, ambos ven lo correcto. Es que el sistema más natural para resolver esto, por supuesto, es colocarse hay un punto muy especial. Primero en el plano. Obviamente en el plano es más fácil calcular, porque si no tengo que usar dos vectores. Si me coloco fuera del plano, me va a pasar lo mismo que acá. Si me coloco acá, tengo que colocar acá y acá, dos vectores. En el plano parece ser un poco más fácil hacer eso. ¿Y cuál es el punto más particular entre un punto y un plano? Bueno, aquel que tiene la distancia más corta. Así que es ahí donde voy a colocar mi sistema de coordenadas. Me coloco aquí. Ese. ¿Ok? No, no es que voy a usar coordenadas cartesianas, simplemente es para demostrar que estoy usando un sistema de coordenadas. Eh, la distancia que tiene esto con esto, bueno, la voy a llamar h, por ahora es una distancia. Y ahora, ¿cómo integro sobre la superficie? Ahí viene la otra parte, porque tengo que definir R y R'. Entonces, lo primero que diríamos en este sistema de coordenadas, que R, que es el vector donde voy a calcular el campo eléctrico, es simplemente h por un vector z. Pero R', si ocupo coordenadas cartesianas, voy a tener una cosa cuadriculada. Obviamente por simetría un punto, y si yo tomo un punto y está en un plano, si yo me tapo los ojos y giro y abro mis ojos, veo el mismo plano. Si yo tapo mis ojos y abro el mismo plano. Eso que está ahí me dice que el sistema es invariante por rotación. ¿Ok? Entonces, esa simetría que tiene un punto y un plano, tiene que decirme cómo calcular, y por lo tanto lo más natural entonces va a ser que para calcular esto debiera considerar cilindros de carga. Esos son los que tienen la simetría del problema. ¿Ok? Es decir, que R', como voy a integrar, lo más adecuado va a ser que ocupe coordenadas entonces cilíndricas. ¿Ok? Es por la simetría del problema. Si lo tratan de hacer en cartesianas, van a trabajar un montón. Y uno dice, pero ¿por qué no cartesianas? Cartesianas parece más fácil, pero las cartesianas no tienen la simetría del problema. El plano es infinito. ¿Ok? Y obviamente cuando uno toma cartesianas, uno tiene simetría hacia allá y hacia acá. Pero tomar cilíndricas dice que en realidad da lo mismo en qué ángulo mire, la simetría del problema es la misma. Y ese es el caso que estamos viendo ahora. Así que por eso hay que usar cilíndricas y no cartesianas. ¿Ok? Si hago eso y ahora escribo la fórmula usando esto, entonces esto me dice, entonces fíjense, entonces el campo eléctrico es la integral, en este caso es una integral de superficie, llamémosla S porque es un plano, Profe, ¿sí? Sí, sí. H sería conocida o... H es arbitrario, no, no es que sea Ah, ya, conocida, H arbitrario. O ya, sea, gracias. lo que tienes que hacer siempre es cuando te enfrentas a un problema como este, ocupas un punto arbitrario, esa es la parte importante. Por lo tanto, H es cualquier cosa, pero fija, ¿ok? Entonces tomamos coordenadas cilíndricas o parado. No, no entendí el parado, pero si tomamos coordenadas cilíndricas acostado. Sí, sí, ya entendí. Sí, coordenadas cilíndricas en el plano, por supuesto. O sea, el eje vertical, obviamente, y el plano me dice cuál es el eje de todas las coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí tengo que escribir el de carga, pero el de carga en un objeto superficial es el de sigma, que tiene el problema. Entonces, el de sigma que tiene el problema, y en ese caso es simplemente sigma por las coordenadas, que en este caso serían polares, por lo tanto sería si es cilíndrica, es rho de rho, por un de ángulo,
que llamémoslo por ahora teta. ¿Ok? Eso sería lo que está aquí, eso sería entonces nuestro dq, o si quieren es sigma por un ds, y al tiro lo escribo en coordenadas cilíndricas. Después lo divido por 4 pi epsilon 0, y ahora escribo R y R'. R es simplemente H por Z menos, entonces tengo ρ por ρ unitario, y como son dos vectores ortogonales, el módulo que me queda abajo elevado al cubo es muy fácil, me queda H cuadrado más ρ cuadrado elevado a 1/2, pero como está elevado a 3, entonces me queda elevado a 3/2. Ahí está esa fórmula que le escribí antes, que es la que digo el campo eléctrico en general. Para este problema particular, entonces adquiere esta fórmula muy simple, o bueno, también no es simple, esta fórmula que está explícitamente escrita ahí. ¿Ok? Entonces, fijan, eso me permite hacer, primero que nada, escribir la integral que voy a resolver, porque la otra es una integral abstracta. Una vez que tengo un problema particular, defino cuáles son las coordenadas, entonces insisto cuáles son las coordenadas del problema. Si lo hago astutamente, eso me va a permitir escribir una expresión, y una vez que tengo esa expresión, de ahí para adelante tenemos que integrar, que bueno, es algo que espero yo que para nosotros sea más natural. Lo segundo es que, bueno, lo voy a hacer acá abajo, no la figura, para que quede más fácil, digamos. No sé si es claro para todos mientras hago la figura. Si es que alguien quiere preguntar, puede preguntar mientras rehago la figura para explicarles algo que os quiero explicar ahora. ¿Estamos bien? Entonces, parece que estamos bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? No me tengo que poner a calcular, ¿sí? ¿Sí? ¿Escucho la pregunta? ¿Podría volver a explicar lo de la simetría del problema, por favor? La simetría del ¿A qué se problema refiere? empieza cuando tienes que pensar, cuando estás en un plano y coloco un punto, piensa que estás en este punto que está acá. Si yo me paro en este punto que está acá, lo primero es que este punto es el punto que tiene la distancia más corta, pero lo segundo es que si tú rotas el sistema, o sea, tú te paras en él y te rotas así o rotas en cualquier dirección, el sistema es el mismo. No hay ninguna dirección privilegiada. Las coordenadas cartesianas son útiles cuando uno tiene ejes muy privilegiados. Este eje X es muy distinto al eje Y, pero cuando el eje X e Y son iguales, no tiene mucho sentido. Es mucho más natural un sistema que es invariante de rotación. Por eso usé coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Ese es el punto importante. No entendí qué es lo que una distancia P, punto P, no entendí la parte que está escrita, Benja, pero lo que tienes que hacer es que cuando tienes un plano, el punto más cercano es justo el que está acá. ¿Ok? Ese es el punto más cercano que uno tiene. Ok, un segundo, parece que esto se bloqueó. Solo un segundo, ya vamos a volver. Ok, ahora sí. Ok, déjenme checar si no es la... Puede ser que me haya quedado sin batería. Eso, solo un segundo. Sí, entonces no sé si es clara la pregunta, Benja, no sé si entendiste el punto, digamos. El punto que dije, el punto que está ahí es el punto más corto que tiene con respecto al sistema. Ok, ya he devuelto el sistema. Entonces, acá está. Entonces, este es el punto más corto o el punto más cercano al plano. Ahora, ¿qué es lo que hago? Para poder integrar esto, entonces, lo que hacemos, entonces, fíjense, si yo tomo un pedacito de elemento acá, hay un pedacito de carga que está ahí, pienso en un elemento infinitesimal, pero tengo que hacer integral, y tomo otro pedacito, por ejemplo, acá. Lo que voy a descubrir es que la fuerza que ejerce este pedacito de carga aquí sobre este punto que está acá es una fuerza así. Pero la fuerza que ejerce este de esta acá sobre el de acá es un pedacito así. Y por lo tanto, fíjense que estos son dos vectores ortogonales y por simetría las flechas tienen que ser iguales, porque el de acá y el de acá no hay ninguna diferencia que sea igual, lo que me va a decir que el campo eléctrico entonces solo tiene que estar en la dirección vertical, porque va a ser la suma de esos dos vectores. ¿Ok? Y por lo tanto me dicen 2 segundos, en vez de ponerme a calcular hacia la fuerza, lo primero que tengo que hacer es que por simetría, el resultado solo puede estar en la dirección Z. Es importante que aprendan esto. Cada vez que tengan un problema con simetría, estas integrales tienen que ser más fáciles. En vez de ponerme a calcular, lo primero que tengo que ponerme a pensar si es que el campo eléctrico va en cualquier dirección. Y la primera respuesta es que no, por simetría solo puede ir en la vertical, porque si yo voy tomando cualquiera, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo afecta esta que está acá a la carga? Bueno, la afecta de la misma opuesta al de acá, se cancelan y por lo tanto solo me puede quedar vertical. Y así sumo y sumo y sumo, y por lo tanto solo tiene que haber una componente vertical como resultado. ¿Ok? Eso, Profe, fíjense, ya me disminuyó la mitad de las integrales. ¿Sí? ¿Otra pregunta? y eso se debe a que es un plano infinito, ¿cierto? Porque si Sí, sí, fuese sí. Si no fuera, finito, si es un cilindro, el resultado es el mismo. No tiene que ver que sea infinito, tiene que ver que sea simétrico. Si pones un ok, ok, cilindro, ok. da lo mismo. ¿Ok? Si Ya, fuera un mucho. cuadrado, ahí vamos a tener problemas. O un rectángulo, por ejemplo.
¿Ok? Así que ahí hay que ser cuidadosos. Y entonces, Profe, ahora, ¿sí? ¿Escucho? eh, entonces generalmente en estos casos el campo eléctrico es como perpendicular a la superficie, porque acá si yo lo veo también sería como habría campo eléctrico hacia Sí, arriba sí, y abajo, hacia abajo, ¿no? claro. Si bueno, después lo calculo abajo, pero ya me estás diciendo la respuesta. Acá abajo el campo eléctrico, Ah, si lo calculamos, va a ser así. ¿Ok? O sea, vamos a descubrir esto y ah, esto va a tener aplicaciones tecnológicas inmediatamente. Así que vamos a tratar de explicarlo. Pero efectivamente ese es el resultado. Muy bien. gracias. Entonces, ¿cómo resolvemos ahora esto? Bueno, tenemos que resolver estas integrales y lo primero es que, bueno, hay algunas que son simples. Obviamente lo vuelvo a escribir acá. Nos va a quedar simplemente el campo eléctrico, vale la integral, que en este caso es coordenadas polares, es decir, que ρ va desde 0 a infinito, teta va desde 0, en este caso, a 2pi, por tanto integral el círculo. Tengo sigma, que es constante, tengo d teta, tengo ρ por d ρ, tengo unas constantes que son 4pi epsilon 0. Abajo tengo esto que está acá, que vale h cuadrado más ρ cuadrado elevado a 3 medios. Y arriba tengo h en la dirección z. ¿Ok? Ahora, lo primero que fíjense que esta integral no depende de teta, por lo tanto integro en teta, como va de 0 a 2pi, me saca entonces un factor 2pi arriba. Abajo entonces tengo 4pi, hay que cancelar eso y se va a transformar en 2. Sigma es constante, lo saco hacia afuera. H es constante, lo saco hacia afuera. Entonces me queda la integral de ρ desde 0 a infinito. ¿De qué cosa? De ρ por d ρ. Z es constante, no depende de ρ, unitario, lo dejo afuera. Y esto me queda dividido entonces por h cuadrado más ρ cuadrado elevado a 3 medios. ¿Se fijan? Voy entonces tratando de hacer la integral de la forma más correcta. Lo que no entiendo por qué ponemos ρ' es ρ, porque fíjate que ρ'A, alguien me preguntó eso en el chat, voy a volver a hacer la explicación. ρ' es la fuente, ¿dónde están las cargas? ¿Ok? En esta fórmula que está acá, ρ' es la fuente. La fuente en un plano cargado, ¿qué es el plano cargado? ¿Ok? Es el plano, la fuente de este campo eléctrico. Y por lo tanto, en este caso muy simple, ¿cómo recorro el plano? Bueno, si usas coordenadas cilíndricas, con coordenadas cilíndricas, todo punto del plano está completamente descrito. El plano lo puedes describir simplemente en coordenadas cilíndricas tomando z igual a 0 y coloco ρ cualquiera e integro en todos los ángulos, por eso aquí integré en todos los ángulos, y después de integrar en todos los ángulos tengo que integrar en R. Con eso recorro exactamente todo un plano. ¿Ok? Muy bien. Espero que lo hayan entendido. Una vez que entiendan esto va a ser bueno, porque si no, cuando tengan problemas más difíciles, ¿cómo escribir lo que recorre el objeto? Entonces, cada vez que tengan un objeto, R' es la coordenada que recubre la fuente, nunca lo olviden, la fuente, completamente toda la fuente, por rara que sea. Bien, ahora, ¿cómo hacer esta integral? Ahora, para hacer esta integral, obviamente, seguimos usando un poco de geometría, entonces vuelvo a dibujar el plano para que nos sea un poco más fácil. Entonces, ¿cómo hacemos estas integrales? Bueno, nos imaginamos que están los cilindros acá y nos imaginamos que hacia arriba está la dirección h que queremos calcular. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, como tengo que hacer un cilindro, tomo un cilindro arbitrario, acá esto vale ρ y esto vale h, y por lo tanto, naturalmente, ahí volvemos a usar esa cosa que espero todos hayan aprendido, que es lo que llamamos la geometría, y entonces la geometría nos dice que, bueno, naturalmente aquí tenemos un ángulo, déjenme llamarlo phi, y con este phi podemos hacer todo, digamos. Con este phi, por ejemplo, puedes contar que, entonces decimos que tangente de phi vale simplemente el lado opuesto partido entonces por el cateto, o sea, el lado, digamos, adyacente, y nos queda ρ partido por h. Esto inmediatamente nos dice que, ¿y por qué usar mejor eso? Porque la integral que vamos a resolver va a ser un poco más simple, digamos. ¿Ok? Entonces va a ser un poco más simple cuando usemos esa integral. Entonces hay una pregunta, no, ¿estamos bien? Sí, parece que sí. Pensé que había una pregunta. En el límite Profe, inferior ¿puede al... subir un poquito? Sí, claro. Ahí está Poquito, bien. poquito, poquito. ¿Más? No, no, Ahí. más, un poquito más arriba. Ahí, ¿Ahí? ahí, ahí. Ahí, perfecto. Ok. Gracias. Entonces, fíjense que voy a usar este ángulo como variable de integración. ¿Por qué? Porque va a ser más, esta integral es difícil de hacerla en ρ, pero en cambio en ángulo va a ser muy trivial. ¿Ok? Va a ocurrir muchas veces eso, así que no es tan este truco los ángulos, ¿no? Entonces,
Esto me queda que un d phi vale simplemente secante cuadrado de phi, es la derivada tangente, y al otro lado me queda d rho, que es la única variable partido por h, por lo tanto d rho lo puedo despejar de ahí, y ahora escribo de nuevo el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico habíamos dicho que valía, ok, teníamos 2pi, no lo simplifiqué, ahora lo voy a simplificar, esto simplifica con esto, nos queda un 2, nos queda entonces que esto vale sigma partido por 2, epsilon 0, nos había quedado un h, un z, y la integral nos queda de 0 a infinito. Pero si ahora usamos un ángulo, ¿ok? Usamos un ángulo, el ángulo para recorrer el plano, entonces el ángulo va desde 0 cuando es vertical hasta infinito, que en ese caso el ángulo vale, simplemente llega hasta pi medio. Así que nuestra integral, haciendo este cambio de variable, va de 0 a pi medios, ¿ok? Lo otro que tenemos es que tenemos rho de rho, pero rho, ¿qué es lo que vale rho? Rho vale, de aquí lo puedo despejar, rho vale h por tangente de phi, por lo tanto eso nos dice que aquí vale h por tangente de phi, eso es rho, si es que alguien no lo ve, rho, eso es rho, y el de rho, escrito en estas nuevas coordenadas, vale h simplemente por secante cuadrado de phi por d phi. ¿Ok? Eso nos queda el tipo de integrales que nos queda ahí. Y esto además está dividido por algo que es, en este caso, h cuadrado, rho cuadrado elevado a 3 medios. Pero h cuadrado, rho cuadrado, si se fijan trigonométricamente, también tengo alguna propiedad que lo caracteriza. Ese h cuadrado por trigonometría simplemente es la hipotenusa. No olviden que esta es la hipotenusa. Entonces, eso nos dice inmediatamente que, por ejemplo, uno puede usar distintas relaciones, pero podríamos usar, si uno quisiera tener una relación, si usamos coseno de phi, eso vale simplemente h partido por raíz cuadrada de h cuadrado más rho cuadrado, y por lo tanto ahí podemos despejar que raíz cuadrada de h cuadrado más rho cuadrado vale simplemente h por secante de phi, o si quieren uno partido por coseno. Simplemente es una relación que nos da el sistema para estudiar, ¿no? Entonces esta relación la ocupo acá y por lo tanto me queda elevado al cubo, porque tengo la raíz cuadrada elevado al cubo, entonces me queda acá abajo, me queda h elevado al cubo por secante cuadrado de phi. Y fíjense que ahora la integral queda suficientemente simple para resolver nuestro problema. Ya está trivial. Entonces fíjense ahora, es h, tengo h, 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 y acá tengo h al cubo, ¿sí? ¿Escucho? Yo no entendí muy bien cómo llegó a al diferencial de phi por secante cuadrado de phi. Eso Uf, no ok, entendí eso, tampoco. eso te lo recuerdo, eso lo han aprendido en cálculo, pero te lo voy a volver a decir. Eso digo el uf porque es algo que me preocupa. Es esto que está acá. Simplemente se tienen que recordar que, ¿cuál es la derivada de la tangente? ¿Sabes cuál es la derivada de la tangente? Tienes seno partido por coseno, tienes que la derivada del cociente, si la derivas el seno, después derivas el cociente, haces los cuadrados, etcétera, vas a encontrar que eso vale secante cuadrado. ¿Ok? Ah, perfecto. No me había dado cuenta que había derivado. Sí, sí, por eso coloco un infinitesimal. Cuando Sí, recuerda, disculpe, no me había dado cuenta. ok, ok, pero en general, para todos recordar, cuando tengas una relación, por ejemplo, pasas de una a otra variable, lo que hago es que diferencias que corresponde a derivar, esto es df a dx por dx, y al otro lado es dg a di por di. ¿Ok? Y eso fue lo que hice con eso, encontré la relación entre los infinitesimales. ¿Ok? Y eso me da esta relación que está acá. Y ahora fíjense al cubo, aquí no hay un 3, ahí acabo de cuenta de un error, al cubo, no elevado a 3, al cubo, porque era la distancia al cubo. Y fíjense que ahora, ¿qué me queda? Bueno, voy a colocar, eliminar, acá tengo un secante cuadrado, acá está el cubo, así que elimino el cubo y me queda un secante, y luego secante es coseno, lo vuelvo a escribir para que sea más fácil, nos queda campo eléctrico, vale sigma de el vector unitario partido por 2 epsilon 0, la integral de 0 a pi medio, ¿de qué? Me queda tangente de phi, y 1 partido por secante, 1 partido por secante es coseno de phi, de phi. Y eso es fácil porque tangente por secante es lo que llamamos seno. Seno es seno partido por coseno, así que esto vale simplemente seno de phi. Por lo tanto, la integral que tengo que encontrar, y ya tenemos lista, es simplemente que el campo eléctrico vale sigma por el vector unitario, z partido por 2 epsilon 0, de la integral del seno. Pero la integral del seno es menos coseno, entonces menos coseno de phi, y eso nos queda evaluado en 0 y en pi medio. En pi medio vale el coseno vale 0 y en 0 vale 1, como tiene un menos, con un menos me queda más, y entonces nos da finalmente el resultado que sigma vale
campo eléctrico, perdón, vale sigma partido por 2 epsilon 0, y este es el resultado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Para que simplemente vayan tratando de entender. Se fijan, la dificultad, y este ejemplo que quizás vaya a veces rápido, lento con las integrales, pero el curso de cálculo que aprendieron para la física es fundamental. Requiero que sean hábiles en integrar. ¿Ok? Ya sé que es una dificultad, pero van a tener que practicar si es que tienen dificultad en eso, porque eso sí o sí es una herramienta básica de lo que estamos haciendo. Entonces, eso de poder hacer cambios de variables astuciosamente es la única forma de que nos permite entonces encontrar el campo eléctrico. O sea, la dificultad a este nivel del curso es integrar. Integrar volúmenes, superficies, líneas, etc. Así que requieren integrar. Ahora, Profe, ¿sí? Bien, ¿sí? ¿Escucho? ¿podría explicar de nuevo como el planteamiento del problema? Como el cómo se define el R y el R', que Ok, ok, ahí me complico harto. lo vuelvo a hacer. Voy a volver a esta expresión de acá y espero que la guarden bien. El planteamiento es que esta fórmula que está del campo eléctrico acá, lo que nos dice es que Q es la fuente. Entonces, cada vez que tengas una fuente o el problema acá, la variable R' es para la fuente, lo que recorre la fuente. ¿Ok? R, en cambio, R es la posición donde estoy calculando el campo eléctrico. ¿Ok? Me doy una posición arbitraria y ahí ahí estoy calculando el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces tengo para resolver esta integral, tengo que poder entender bien qué es lo que es R y R'. ¿Ok? Ese es el punto. Tengo que ser capaz de detectar bien qué es R y R'. Entonces en este problema particular, la fuente es el plano. Entonces el R' tiene que ser una variable que recorre el plano. ¿Ok? ¿Cómo recorre el plano? Bueno, si me doy un sistema de coordenadas, por ejemplo, en el plano, un punto, cualquiera en el plano, pero tomo este punto particular, que está a una altura h del punto que está acá, el plano lo recorro simplemente usando coordenadas cilíndricas. El plano está completamente definido en coordenadas, si quieres, cilíndricas, tomando z igual a 0 y recorro con coordenadas polares. Con eso recorro perfectamente todo el plano, donde no olvides que z es un vector que depende de θ. El ρ unitario va cambiando en función del ángulo que tome. ¿Ok? Y r es el lugar arbitrario donde estoy calculando el campo eléctrico. R es el vector arbitrario donde estoy calculando el campo eléctrico. ¿Ok? Una vez que defino eso, una vez que me doy cuenta de eso, armo esta integral que está acá. Y después es calcular. Después es calcular. ¿No? Después de este esfuerzo de calcular, haciendo cambios de variable, astuciosamente, hay otra parte. Pero lo primero, tengo que ser muy cuidadoso en escribir esta integral. Una vez que lo tengo escrito, lo otro es cálculo. Integrales. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Estamos bien? Ahora sí, gracias. Ok, esa parte háganlo así con cuidado. Hagan ejercicios, necesito que hagan ejercicios. O sea, se los voy a decir al tiro. El próximo ejercicio es calcular campo eléctrico, así que practiquen harto. Así se van a acostumbrar. Ahora, ¿qué aprendo? Porque una vez uno dice, ya, pero ¿qué aprendí ahora con este resultado? Bueno, lo que aprendo con este resultado es lo siguiente, es que hagamos alguna observación interesante que nos dice la física. Con respecto a lo que dijo su compañera, fíjense, el campo eléctrico pregunta, ¿depende de H? No. El primer resultado inesperado es que E no depende de la altura. No depende de H. Fíjense, interesante. Cuando teníamos una carga puntual, el campo decaía con la distancia al inverso, 1 partido de la distancia al cuadrado. Cuando colocamos una línea, decae como 1 partido por la distancia. Cuando colocamos un plano infinito, el campo es constante. No depende de la distancia. Es decir, que si yo me acerco o me alejo, no cambia. Un resultado muy, muy inesperado. ¿Okay? Es realmente inesperado y muy útil. Ahora les digo la utilidad. Entonces, si tuviera que dibujar cómo es el campo, si alguien me da un plano infinito, llamémoslo pi, cargado sigma, me dice que el campo eléctrico, bueno, la parte de arriba apunta hacia arriba, es constante, apunta hacia arriba, es así, y da lo mismo, donde lo tome siempre no decae. Es exactamente el mismo campo eléctrico. ¿Ok? Y vale sigma, vale simplemente el campo, vale sigma partido por 2 epsilon 0. Y si me coloco por abajo, bueno, si me coloco por abajo y hacen el mismo análisis que alguien me preguntó antes, muy astutamente, aquí y acá se suma, pero queda hacia abajo. Así que en realidad,
eso hace que esto sea un poquito más difícil porque lo calculé arriba, pero si lo calculo abajo, apunta hacia abajo. Entonces la correcta fórmula escrita, digamos, del campo debería ser así, hacia arriba cuando estoy arriba, hacia abajo cuando estoy abajo, si es que la densidad de carga es positiva. Entonces, matemáticamente, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, lo puedo hacer de forma astuciosa, puedo decir, bueno, eso simplemente vale, ¿qué es lo que vale? Vale sigma partido por 2 epsilon 0, y cuando está arriba, bueno, si coloco vector z dividido por el módulo, entonces hacia arriba apunta hacia arriba, y cuando estoy abajo, entonces el z apunta hacia abajo y dividido por el módulo me queda el vector unitario. Así que ahí estoy, los dos escribo en una sola fórmula, es decir, que eso es equivalente a decir z partido por 2 epsilon 0 z unitario, o menos sigma partido de epsilon 0 z, cuando z es positivo y cuando z es negativo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esa expresión? Es una forma más compacta de escribir lo anterior. ¿Ok? Pero lo interesante y lo profundo de esto es que nos da que es constante. Y ahora viene y dice, pero ¿y para qué me puede servir esto? Bueno, les voy a mostrar la primera aplicación, digamos. ¿Hasta ahí estamos claros? Simplemente voy a mostrarles una aplicación de esto y que va a ser muy útil para hacer cosas prácticas que ya, bueno, son poco prácticas, pero se las muestro, digamos. No sé si alguien conoce lo que llamamos, okay, vamos a colocar acá, no sé si alguien conoce lo que llamamos, lo de haber colocado por acá, sino acá está, lo que llamamos tubos catódicos. ¿Alguien los conoce? ¿Alguna vez han visto esos televisores viejos, gigantes, digamos, que ya la gente no los usa? No sé si los han visto alguna vez. Ok, voy a escribir un poco más lento, si voy a volver al tiro. No sé si alguien los ha visto alguna vez, digamos. Están botados Sí, en muchos a mí lugares. a mí me tocó ver en la casa de mis abuelitos. Ok, sí, es muy antiguo. Bueno, yo nací con ellos, así que bueno, no sé si están cerca tu abuelito, pero son muy útiles. Ahora, estos tubos catódicos son muy interesantes, ya se los voy a mostrar una imagen acá. Bueno, uno dice, ya no los usamos para hacer televisores, usamos tecnología de cristales líquidos y plasma, que espero en el futuro poder explicarles cómo funcionan. Particularmente me interesan mucho los cristales líquidos porque es mi área de investigación, o una de mis áreas de investigación. Pero los tubos catódicos hasta el día de hoy son fundamentales en la física. La razón por qué son fundamentales es porque con ellos lo usamos los aceleradores. ¿Qué son los aceleradores de partículas? Para entender la estructura de la materia, para entender de qué está hecho, hacemos exactamente el mismo principio que funciona un tubo catódico. ¿Cuál es? Esencialmente uno tiene un gas, ¿ok? Uno le aplica una batería, por ahora todavía no les he explicado lo que es una batería, pero algo que genera un campo eléctrico. Entonces esto genera un campo eléctrico y las cargas entonces, como es un gas diluido, las cargas se pueden mover con mucha facilidad. Si esto tiene un hoyo, salen lanzados los electrones. En realidad es una especie de cañón de electrones. Salen los electrones con mucha velocidad y aquí tengo un plano cargado, en realidad tengo 4 planos cargados, pero si tuviera 2 por simplicidad, como por ejemplo la imagen que está más acá, entonces cuando salen, entonces meto una partícula que se mueve con velocidad constante entre 2 placas. ¿Y cuál es la gracia que tiene esas 2 placas? Que si lo hago apropiadamente, entonces voy a generar que al interior hay un campo eléctrico que es como una fuerza constante. Y cuando tengo una fuerza constante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es lo que pasa que han visto en toda su vida cuando juegan básquetbol, fútbol o tiran una piedra. Cualquier objeto que ven bajo el efecto de una fuerza constante, la superficie de la Tierra, la fuerza aproximadamente es constante. Si lanzo un objeto, entonces hace una parábola, porque la fuerza es constante. Y por lo tanto, localmente podemos hacer que la trayectoria haga una parábola. Y una vez que hace una parábola, entonces yo puedo controlar cómo sale el objeto. Es como tirar piedra, pero aquí tiro electrones. Entonces esto lo que hace es que con el primero lo muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, y con el segundo lo muevo hacia arriba y hacia abajo, y con eso entonces puedo sacar mi haz, vaya a pegar exactamente donde yo quiero, y esas televisiones antiguas lo que hacían era que los electrones pegaban sobre una pantalla fluorescente, y cuando pegaban se prendían, y eso entonces hacía que tuviera un bit, y veía plus que aparecía o desaparecía, y con eso hacíamos televisión, pero con esto además controlamos haces de partículas, que es lo que hacemos en la vida práctica, digamos, hasta el día de hoy, en los aceleradores de partículas, seguimos usando esta idea muy, muy, muy simple, digamos, pero que nos permiten entender cosas, digamos. ¿Ok? No sé si les quedó claro eso, pero lo voy a volver a escribir acá, por lo menos colocarles algunas imágenes y explicarles por qué funciona eso que está ahí. Alguien me dijo que estaba escribiendo rápido, ahora está escribiendo más lento, ¿eh? Sí, eso no hay problema. Voy a tratar, si me hacen preguntas, siempre voy a ir más lento, por supuesto. Eso nos ayuda a todos. Entonces, aquí coloqué Profe, ¿Sí? profe, Sí, sí. disculpe, y el cálculo que hicimos recién de plano infinito, ¿nosotros lo podemos ocupar en evaluaciones como conocido?
Por supuesto, obviamente, todo lo que pasa en materia ya es conocido. Ya es conocido para ti. Simplemente yo te recomendaría reproducirlo, pero sí. ¿Ok? Por supuesto. Entonces, lo que vamos a ver son estas cosas que llamamos tubos catódicos, ¿ok? Como lo acabo de colocar ahí. Ok, se me olvidó descargar el lápiz un segundo, ya se va a cargar. Entonces, los tubos catódicos, ¿cuál es el principio? ¿Cómo funcionan los tubos catódicos? Funcionan simplemente con tener planos, pero ¿cómo funcionan esos planos? Entonces, se los muestro, entonces, tubos catódicos que los usamos, insisto, para teles viejas, ya no los usamos, pero los seguimos usando para otras cosas importantes, aceleradores de partículas. Eso sí, sí lo usamos hasta el día de hoy, aceleradores de partículas. ¿Ok? Así que, y de hecho, los electrones, para estudiar los electrones, este tubo fue fundamental. Cuando realmente descubrimos cómo funcionan los electrones fue gracias a estos tubos catódicos. Así que es algo importante, digamos, importante en la historia de la física, también generó aplicaciones, digamos. Esencialmente, un punto de vista físico, modelo, simple. Esto se basa esencialmente en la siguiente idea. Uno tiene dos planos. Esta es la idea básica. Uno tiene dos planos, pi y si quieren pi 0, pi 1 y pi 0. Y la gracia es que un plano, por ejemplo, tiene carga, si quieren, si tiene una carga sigma, y el otro tiene carga menos sigma. ¿Y por qué? Bueno, primero dibujemos el campo del de arriba. El de arriba sería ese sigma, ya vimos que es constante, entonces las flechas hacia arriba serían constantes hacia arriba, y hacia abajo serían constantes hacia abajo, y después ocuparían todo el espacio así. En cambio, el otro, si tiene menos sigma, entonces el arriba sería el vector al revés, porque ahora el sigma es negativo. Entonces el del rojo es del de acá, voy a colocar mejor así rojo, y voy a colocarle verde al de acá para que vean a qué vector estoy colocando. Entonces el del rojo serían hacia abajo, cuando estoy arriba del plano, y acá serían entonces hacia acá, porque estoy debajo ahora del plano sigma, o pi 1, perdón. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que pasa con esos dos planos? Es que si ahora los superpongo, arriba el plano se cancela, abajo se cancela, y por lo tanto, finalmente la imagen correcta que vamos a tener, si lo volvemos a dibujar de lado, es que en realidad tenemos un plano aquí, un plano acá, lo voy a dibujar de lado, realmente de lado, y lo único que tenemos es que el campo eléctrico es así constante. Hacia todos lados del espacio es cero, porque se cancelan, porque son iguales, porque no depende de la distancia. Sin embargo, me queda un campo completamente atrapado al interior. Entonces, la gracia de colocar dos planos es que me queda un cero por todos lados, salvo el interior del plano. Cero por todos lados, salvo el interior del plano. Y por lo tanto, fíjense si ahora coloco 4, etcétera, yo puedo ajustar moviendo las cargas, y eso lo hacemos, se lo voy a explicar en el futuro, con condensadores, podemos hacer ese tipo de cosas con circuitos. Entonces la gracia es que podemos generar algo así como en esta pequeña región que está acá, creo un sándwich, si quieren verlo así, donde solo tengo el campo eléctrico aislado. Obviamente, si requiere que sea infinito, no es infinito. La física me dice que si localmente es plano, es constante, obviamente los bordes del campo eléctrico va a ser un poco más complicado, digamos, no voy a entrar en esos detalles, pero lo importante es que al interior es constante, y eso entonces nos permite entender un poco mejor. Así, una persona me pregunta, ¿una placa es positiva y la otra negativa? Sí, se requiere una positiva y negativa para eliminar las cosas. La de arriba un signo y la de abajo el otro signo. Si ahora quiero que el campo esté al revés, lo hago al revés, es decir, que la negativa es la de arriba y la de abajo positiva. ¿Ok? Y con eso entonces podemos generar esta cosa tan entretenida que son, en realidad, vuelvo a insistir, la utilidad práctica es que si yo tengo algún electrón que se le ocurrió visitar digamos, conjunto de placas, este electrón siente una fuerza constante y por lo tanto se va a poder mover así. Si yo, por ejemplo, lo apago, lo descargo, pasa de largo. Si yo lo aplico, lo cargo, entonces puedo hacer una parábola y etcétera. Así que eso me permite recuperar muchas propiedades que conocemos bien digamos, de la superficie de la Tierra, cuando estudiara un movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces esto es un movimiento parabólico, pero ahora lo hago con electrones. ¿Ok? Así que eso tiene muchas aplicaciones. Movimiento parabólico. ¿Ok? ¿Está claro? No sé si está claro para todos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien? Entonces, lo último a comentar de eso, y después nos vamos a mover en otra cosa interesante, es que simplemente va a ser la observación que les dije, pero la quiero dejar escrita, digamos, que cuando teníamos una carga puntual,
entonces vimos que el campo eléctrico era esencialmente proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Cuando vimos que el objeto era lineal, cuando descubrimos que el objeto que estábamos estudiando era lineal, entonces descubrimos que el campo eléctrico tenía una simetría un poco extraña, cilíndrica, ¿ok? Y en este caso el campo eléctrico decaía como el inverso de la distancia. Y cuando descubrimos que tomábamos un plano, entonces descubrimos que el campo eléctrico era peor aún, ni siquiera dependía de la distancia. ¿Ok? Simplemente es constante. ¿Ok? Así que encontramos cosas bastante inesperadas y así uno va calculando y calculando con otra cosa. Sí, Diego, ¿hay una pregunta de tu lado? Sí, sí, era algo creo bastante corto. Entonces, las placas se preocupaban más que nada como de la dirección de la partícula, pero ¿qué lo aceleraba? No, porque él viene con una velocidad. La condición inicial. Nadie lo aceleras hacia abajo, igual cuando tiras una piedra. Yo, por ejemplo, la gravedad te apunta hacia Ah, la vertical. ¿Sí? En el caso acá. Sí, en el caso acá, en la práctica, bueno, todavía no lo hemos hecho. Aquí colocas un gas y lo que haces ahí es lo siguiente. Te explico lo que haces de verdad. Entonces, lo que haces de verdad es que colocas en realidad una placa, ¿ok? Y acá colocas una placa con un hoyo. Y aquí entre medio colocas un gas, ¿ok? Y lo que haces, si quieres por ahora, voy a apelar a tu intuición, después te lo voy a explicar mejor. Lo colocas a una batería, ¿ok? Tan simple como eso. Lo conectas a una batería. Una batería es algo que va a generar una diferencia potencial, que en la práctica lo que va a generar es un campo eléctrico, que ahora apunta en esa otra dirección, ¿ok? Tengo un campo eléctrico que si quieres como, tengo algo que fuera como mi placa anterior, pero con un hoyo. Genera un campo eléctrico, por lo tanto los electrones que están acá van entonces a sentir este campo eléctrico y salen por acá. Y algunos quedan atrapados al interior, pero la mayoría, si el hoyo es suficientemente pequeño, salen atrapados y salen hacia afuera. ¿Ok? Y después de ok, eso, perfecto. a ese sistema después le coloco los planos y con eso voy ajustando para arriba, para abajo, etc. ¿Ok? Sí, buenísima, gracias, profe. Muy bien. Es así, ya sé que es una tecnología medio antigua, pero insisto que la usamos hasta el día de hoy en muchos aspectos, así que sí es importante. Bien, entonces ahora vamos a tratar de tener un poquito de tiempo, vamos a ver un video de algo muy importante que va a ser, bueno, les anuncio de ya una cosa, la próxima clase complementaria voy a hacerles de algunos útiles matemáticos que necesito enseñarles, que son rotores y divergencia, lo voy a hacer bien geométrico, pero necesito que los aprendan, así que esa clase complementaria sí la tienen que ver, ¿ah? Porque voy a directamente suponer que la vieron y que van a saber, pero lo voy a explicar con mucho cuidado y detalle, pero como es tanta matemática, me pareció que perder nuestra clase en hacer solo matemática no estaba bien, no, o por lo menos creo que no era una buena idea, digamos. Entonces, lo que podemos hablar ahora un poco es tener un pequeño video que se llama la ley de Gauss, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo Gauss? Y vamos a tratar de descubrirlo, es que va a dar una interpretación geométrica a algo muy profundo. Faraday descubrió entonces la línea de campo y descubrió que habían fuerzas que entonces dependían del inverso de la distancia. Pero Gauss se preguntó por qué la gravedad también se comporta así y por qué el magnetismo se comporta así y va a encontrar una explicación geométrica, que lo llamamos la ley de Gauss, que voy a tratar de mostrarles un pequeño video acerca de ella para motivarlos y después, por supuesto, voy a darle el formalismo matemático. Pero primero veamos un video que nos cuenta acerca de la ley de Gauss. Entonces, ahí va. Pero en todo caso, y esto es lo importante, incluso si la carga de prueba no esté ahí para detectarlo, se puede suponer que el esquema de fuerzas existe en cualquier lugar del espacio. Esa es la esencia del concepto de campo. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente. Después Faraday no sabía matemáticas. La fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cualquier punto del espacio es igual a la carga de prueba multiplicada por una magnitud debida solo a las otras cargas.
Esa magnitud es el campo eléctrico. Faraday nunca llegó a esa definición de campo eléctrico. Pero viendo ambos fenómenos eléctrico y magnético como fuerzas en el espacio, consiguió ver más que sus colegas. Como resultado de este y de otros muchos descubrimientos, llegó a ser con el tiempo director del Laboratorio de Investigación de la Royal Institution. Y sucedió también a Davy como profesor y como miembro de la Royal Society. Fue trabajando como investigador, más que como profesor, como Faraday profundizó en las invisibles fuerzas del espacio. Para él, la fuerza 1 partido por R al cuadrado entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Algo que, como la luz del sol, nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas. Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. Esas son cuando son de cargas de igual signo, por supuesto. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran, y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. Ya vamos a terminar. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio, y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo. Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría 1 o 2 pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Eso nos va a mostrar que si lo encerramos hay una constante. Vamos a descubrir qué es. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. Bien, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en la próxima clase. Voy a tratar de explicarles geométricamente por qué. Ahora se pregunta, Newton, en un momento les puedo mostrar lo que pensaba Newton. Newton nunca se preguntó por qué era el inverso de la distancia, sino que él decía que eso nos podía explicar las cosas. Pero Gauss va a ser capaz de, a partir de este problema, plantearse estas cosas y preguntarse si hay una razón profunda de por qué en la naturaleza vemos el inverso del cuadrado, y vamos a ver que simplemente tiene que ver con una noción del flujo que
por ejemplo, ¿qué quiere decir? Es un concepto que se los tengo que enseñar, pero nos diría que el flujo de un planeta como la Tierra es proporcional a la masa. Vamos a ver que la masa, la carga, es una propiedad geométrica que espero enseñarles con cuidado la próxima clase. ¿Ok? Pero se los voy a enseñar, solo quería mostrarles eso para motivarlos. No sé si hay alguna pregunta o duda. Ok, no sé si hay una pregunta o duda o estamos bien. El último video es para motivarlos, ¿ah? Pero es porque vamos ahora a dar una nueva explicación muy profunda. No sé si estamos bien o no sé si tienen alguna duda más. Si no, seguimos el próximo martes si es que no hay preguntas. ¿Todo bien? Entonces, profe, el video complementario va a ser lo que dijo ahora de rotor, divergencia y eso, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la ley de Gauss la voy a enseñar primero en forma integral, pero también se puede hacer en forma diferencial. Y eso es lo que les voy a enseñar en nociones geométricas como rotor y divergencia en la próxima clase complementaria que la voy a subir el fin de semana. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana y sigan estudiando, por favor. Nos vemos, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Muchas profe. gracias. 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 Chao a todos. Chao, Ay, no olviden, la profe. próxima clase va a ser híbrida, los que quieran ir a la universidad. Nos vemos. Chao, chao. Ah. Profe, una pregunta sobre la clase híbrida. ¿Cuándo se sube el formulario más o menos? Como, o si va a haber una hora específica para inscribirse como lo antes posible. Yo entiendo que ya se pueden inscribir, entiendo eso que es así o te va a llegar un mail. Voy a confirmar hoy día, pero entiendo que ya pueden empezar a ir a partir de la próxima semana, pero no todos al mismo tiempo, sino que te van a decir qué semanas puedes ir y qué semanas no ir. ¿Ok? Profe, ¿usted sabe cuántos como cupos hay por sala? En nuestras salas son 32 personas. Así que más o menos un tercio del curso puede estar yendo. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Muy bien, nos vemos. Espero verlos ahí. Cuídense.